Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y quiero compartir algo con la iglesia, con ustedes, acerca del primer amor. La intención del mensaje en este día es precisamente que podamos revisar, hacer una evaluación en nuestra vida. Si permanecemos en ese mismo amor o hay algunas deficiencias o hay algunas decadencias ya en nuestra vida, que quiero decirles, estamos a tiempo para poder retomar las cosas que no se están haciendo. Esa es la intención, ese es el propósito del mensaje de este día. Entonces vamos a hablar algo sobre el primer amor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hay aspectos tan claros en esta carta que va dirigido a la iglesia de Éfeso, y bien definido, a lo cual pues vamos a detenernos para reflexionar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, oigan esto, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y le recalca otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero póngale atención a eso, y le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. Oigan eso, siéntense, hermanos. Cuando hablamos del primer amor, estamos hablando precisamente de lo mejor que uno pueda dar, ¿sí? Lo mejor que el ser humano pueda tener. Por eso habla el primer amor, donde los sentimientos son tan sinceros, los sentimientos son tan genuinos, que no hay malicia en nada, que uno da todo lo que uno puede. Cuando hablamos del primer amor, yo me imagino a una pareja recién casados. A una pareja recién casados, pues da todo. Una disposición, una presteza, una atención, un servicio mutuo, pero tan espontáneo, tan genuino, tan puro, tan real. Ese es precisamente el primer amor, donde uno da todo. Viene Dios a través del apóstol Juan, envía la carta dirigido a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue precisamente ministrado por el apóstol Pablo. Ustedes se recuerdan, hermanos, que Éfeso, el apóstol Pablo dice que
visitó varias veces, pero hubo una oportunidad donde él estuvo 2 años literalmente con ellos, estuvo predicándoles, estuvo con ellos. Cuando él dice de las experiencias que él le tocó que vivir en Éfeso, con la iglesia de Éfeso, dice que si como hombre batallé contra fieras, dice él cuando habla de su experiencia, dice que Pablo batalló contra fieras ahí en Éfeso. Palabra, hermanos, aquella iglesia que fue ministrado por el apóstol Pablo, viendo a su líder o al pastor o al apóstol Pablo que ministraba, ver a su líder defender el evangelio, dar su vida por la palabra, por el evangelio. Eso sinceramente, hermanos, eso conmueve el corazón, sinceramente. Eso impacta al ver cuando él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, no era contra animales, sino que se estaba refiriéndose precisamente a aquella experiencia cuando a él lo agarraron hombres violentos, hombres agresivos, dispuestos, decididos a matarlo, pero él batalló, él luchó por tal de sostener su fe, por tal de defender el evangelio, por tal de predicar a Jesucristo. Fue una experiencia. Entonces la iglesia de Éfeso fue ministrada por el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora. Una iglesia, como acabamos de leer aquí, una iglesia incansable, donde era una iglesia bien organizada. Por eso un día el apóstol Pablo, él les dijo, hermanos, bueno, yo me voy, les dijo, voy a otro lugar, voy para Jerusalén y ya nunca más van a volver a ver mi rostro, les dijo a los ancianos que ministraban en la iglesia. O sea, era una iglesia bien organizada. Y le dice, yo me voy para Jerusalén y nunca más van a volver a ver mi rostro, les dice. Dice que reunió a los ancianos, al cuerpo directivo de la iglesia, a los obispos, a los que trabajaban en el presbiterio. Dice que dobló rodillas delante de ellos, oró con ellos. Fue una experiencia impresionante, donde también Timoteo, siendo un joven, pastoreó la iglesia de Éfeso. Estuvo trabajando ahí. Pero según la historia, el apóstol Juan, que nosotros conocemos como el discípulo amado, el apóstol Juan también ministró. Se considera que él, sus últimos días de vida, estuvo precisamente en la iglesia de Éfeso. Ahí estuvo pastoreando, ahí estuvo. Ya se imaginan ustedes, hermanos, aquella iglesia, al ver a sus grandes líderes dar su vida por el evangelio, entregarse de lleno por la palabra. No les importó perder cuanta cosa necesaria sea por defender el evangelio. Eso impactó el corazón de toda una iglesia. Aquello conmovió, y muchos de ellos tomaron el mismo sentimiento, el mismo espíritu en trabajar, en estar a la par de los siervos de Dios, tomaron el mismo sentir. Pero peligrosamente empezó a pasar algo. Y a eso me quiero referir en esta mañana. Peligrosamente empezó a suceder algo, y es que cuando Dios vela por la vida de su iglesia, Dios se encarga de hacer llegar el mensaje clarito como debe de ser. Entonces empezó a suceder algo dentro de la iglesia, empezó a tener mucho trabajo, empezó a tener mucha actividad, empezó a ocuparse
Pero el gran problema que se empezó a darse es de que algunos o muchos dentro de la iglesia empezaron a hacer lo mismo por la influencia de los otros. Como quien dice, por la fuerza que los otros tenían. Entonces empezaron a hacer lo mismo y empezaron a hacer muchas cosas sin sentimientos. Ese fue el gran problema. Dios se dio cuenta de aquel problema espiritual que la iglesia estaba viviendo. Inmediatamente llega la revelación de Dios al apóstol Juan en la isla de Patmos y escribió, y las cartas había que llevarlos a las iglesias para que conocieran su condición espiritual. Entonces es lo que acabo de leer entonces con ustedes. Ahora volvamos a leer otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco, ¿qué le dice, hermanos? Tus obras. O sea, una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que estaba muy ocupado en muchos aspectos. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Oigan lo que le dice. O sea, una iglesia que trabajaba. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Oigan esto. Dice que no podía soportar a la gente que hacían cosas malas. O sea, dentro de la iglesia habían personas que se metían. Iban a la iglesia, pero allá en el mundo hacían cosas malas. Inmediatamente los miembros de la iglesia, inmediatamente los hermanos los llamaban y los exhortaban, les hablaban, los ubicaba dentro del camino de Dios, dentro del temor de Dios, y lo hacían. Por eso dice, y no puedes soportar a los malos. Como quien dice, alguien llegaba con costumbres malas, inmediatamente la iglesia actuaba. Inmediatamente la iglesia reaccionaba. Entonces dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como quien dice, una iglesia con una capacidad de evaluar, con una capacidad de discernir, con una capacidad de comparar si los que se llamaban ser apóstoles eran verdaderos o no. Y dice que la iglesia de Éfeso inmediatamente los identificaban quienes no eran apóstoles genuinos, sino que eran mentirosos. Ya los denunciaba, ya inmediatamente lo evidenciaban. O sea, ya se imaginan ustedes, hermanos, una iglesia con una capacidad tremenda. Entonces dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido sufrimientos por causa de la palabra, por causa del evangelio. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y le recalca otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué le dice? Y no has desmayado. Como quien dice, vamos por acá, allá iban. La predicación de la palabra, y habían persecuciones contra ellos, no importaba. O sea, estaban dispuestos, decididos a todo. Pero ahí viene el punto que Dios quiere resaltar. Ahí viene lo más importante, a donde Dios quiere llegar. Porque el trabajo, la labor es buenísimo. De hecho, hermanos, yo quiero decirles, ustedes como iglesia, como pueblo de Dios, palabras, yo los miro trabajar arduamente. Eso es bueno. Pero el punto no está tanto en si uno trabaja o no trabaja. Por cierto, hay quienes que pasan los años, pasan los meses y nunca los veo yo en un evangelismo. Esa es otra clase de personas, pues.
lo normal, lo correcto es que la iglesia trabaje visitando enfermos, visitando las necesidades, predicando la palabra. Por eso inicié en la mañana con decirles, estamos todos invitados hoy en la tarde a una campaña. Vamos a ir dentro de unos minutos. El día de ayer nos tocó predicar en un lugar a otras personas, no era en la iglesia. Los hermanos ahorita están ahorita cabalmente, ahorita es mediodía, están ya casi que finalizando el culto allá en Tabasco, mientras otros diáconos de la iglesia andan en otros lugares, otros hermanos preparando la campaña ahorita en la tarde, hace unos momentitos, o no tardará en salir el vehículo que va a llevar los instrumentos necesarios para la campaña. O sea, la iglesia trabaja. La iglesia está en actividad, pero ese es bueno. Pero lo importante es el mensaje que Dios está transmitiendo, dónde quiere llegar el Señor, y eso es lo que dice aquí. Dice, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. ¿Y qué le dice? Oigan esto, hermanos, que has dejado tu primer amor. Cuando la palabra, cuando la Biblia, cuando las Escrituras habla acerca de nuestro primer amor a Dios, de ese amor genuino que yo debo de tenerle a Dios, no son palabras. No son expresiones. Yo puedo decirle a Dios, hermanos, Diosito lindo, te quiero mucho, pero eso se lo puede llevar el aire. Yo puedo decirle a Dios, Dios mío, cuánto te amo, pero eso se lo puede llevar el aire. Yo puedo decirle a Dios, Señor, como tú no hay nadie. Son expresiones sublimes, pero eso se lo lleva el aire. Si mis expresiones de alabanzas para Dios va acompañado de lo que yo hago, entonces se complementa algo y para Dios se vuelve algo maravilloso. Cuando se habla del primer amor, se está refiriéndose a aspectos muy prácticos. Y quiero leer con ustedes, hermanos, unos versículos con un ejemplo bien claro que está en las Escrituras, y ahí podemos evaluar. El mensaje de hoy es para evaluar nuestra vida, cómo estamos. ¿Estamos como desde un principio o ha ido decayendo nuestro amor, como pasa en algunas veces en las parejas de matrimonios? Un principio todo es lindo, todo es color de rosas, todo es agradable, pero ya después de 5 años, ya después de 10 años, ya no sé. Mira, tráeme tal cosa. Tráelo si quieres. Sí, así algunas veces pasa en los matrimonios. No miras que estoy ocupado. Ya cosas así pasa. Pero en principio no fue así. Dios quiere, Dios espera ver de su iglesia, de su pueblo, de los que vamos a llegar al cielo, hermanos, que así como se comenzó la carrera, así se debe de terminar. Entonces el primer amor se refleja, hermanos, en cosas tan prácticas en nuestra vida. Busquemos en el libro de San Mateo una experiencia muy bonita. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, no era judía, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole:
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentado por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, hubo un silencio, ¿verdad? Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, y hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben ustedes que la mujer era una cananea, era una mujer sirofenicia? Nada que ver con... ella no era judía. Así comenzó la iglesia gentil. Porque esta mujer era gentil, no era judía. En el otro evangelio usted puede comparar, ahí habla más detalladamente que ella era una mujer sirofenicia. Pero dentro del plan de Dios, dentro del plan tan perfecto de Dios, ya había un pueblo ya definido. Por eso él en algunos versículos en el libro de San Juan menciona y dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, dice él. Y también yo llegaré a ellos y los uniré y habrá un solo rebaño y un solo pastor, dice el Señor Jesús. Se estaba refiriéndose precisamente al pueblo gentil. Entonces, esta mujer cananea, nada que ver con el pueblo judío. Pero me llama la atención, con una necesidad tan grande. Ahí se estaba abriendo ya la apertura para el pueblo gentil, que somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo gentil. Tal vez habrá alguno por ahí que tenga tal vez de algún apellido, por ejemplo, que viene de la línea de los israelitas, del pueblo judío, pero serán unos que otros. La mayoría somos gentiles, los que estamos aquí. Entonces esa apertura se fue dándose. Cuando se abrió la oportunidad para el pueblo gentil, oigan cómo inició, cómo comenzó. Aquí se tipifica precisamente el pueblo gentil, cómo comenzó. Entonces aquella mujer comienza en primer lugar. Oiga lo que dice. Se lo leí, ahora lo vamos a desglosar. Dice: pasando de ahí vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Perdón, no era eso, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo. Primer aspecto, lo vamos a ir así rápidamente porque el tiempo lo tenemos pero cortísimo. Primer aspecto, el primer amor lo lleva a usted y me lleva a mí a clamar. Ya. Por eso el Señor dice que has dejado tu primer amor. Cuando alguien deja su primer amor, deja de clamarle a Dios. Ya, primer aspecto. Entonces aquella mujer dice, he aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Presenta su necesidad delante de Dios. El primer amor nos hace, hermanos, que lleguemos delante de Dios con necesidad. Se refleja también algunos versículos en la palabra, como por ejemplo hay un hombre que subió a orar en el templo, que era un fariseo. Dice que aquel hombre subió a orar orando consigo mismo, aquel haciendo elocuencia de lo que hacía. Pero el primer amor nos hace que clamemos y que nos acerquemos a Dios humillados. Cuando alguien deja de humillarse delante de Dios, lo que está perdiendo es el primer amor. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay algo que le fascina ver a Dios? Hay algo que conmueve el corazón de Dios. Es ver a una persona humillado delante de Él. De verdad. Usted quiere ganarle el corazón a Dios. Usted quiere hallar gracia delante de Dios. La única forma de poder llegar delante de Dios es humillado. Cuando alguien llega humillado delante de Dios con sus necesidades, buscando ayuda, miren, hermanos, le toca el corazón a Dios. Hoy en nuestros días la gente ya no sabe humillarse. Ya no sabe rogar. Para eso le pago. Para eso trabaja conmigo. Para eso soy su jefe. Así les gusta ahora. Pero quiero decirles, Dios es humilde, hermanos. Dios es humilde. Usted quiere caerle bien, quiere hallar gracia delante de Dios. Tenemos que llegar ante Dios con humildad. Otro aspecto muy bonito, y sigue diciendo, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, oigan lo que dijo el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice, miren, oigan lo que dijo el Señor. Entonces ella vino, ¿y qué dice? Otro aspecto, hermanos, del primer amor con Dios. Por eso les dije un principio que el amor a Dios no son palabras. No es eso. Yo puedo agarrar una guitarra y inventarme una canción con palabras tan sublimes y cantar, y ustedes me pueden decir, el hermano cómo ama a Dios. No, hombre, hermano, eso no es. Eso no. Habilidad puedo tener para tocar un instrumento, pero eso no es amar a Dios. Amar a Dios es rogar. Amar a Dios es suplicar. Y oigan lo que dice aquí. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y ¿qué dice? ¿Saben, hermanos, qué significa eso de postrarse uno? Postrarse, aunque hoy en nuestros días hay quienes que postrarse es doblar rodillas, ¿no? Doblar rodillas, ese es postrarse. Aunque hay quienes ahora que doblan rodillas delante de Dios, pero su mente está en otro lado, como dijo un día el Señor a través del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, pero postrarse significa respeto. Postrarse significa reverencia. Postrarse significa aceptar la autoridad de Dios sobre mi vida.
Eso significa postrarse. Entonces aquella mujer dice que vino, se postró delante de él. Otro aspecto del primer amor. Cuando alguien le pierde la reverencia a Dios. Porque la reverencia a Dios se pierde de muchas formas. En la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarme con mi prójimo. De muchas formas se puede perder la reverencia. Entonces dice que aquella mujer vino y se postró. Como quien dice, la reverencia. Ahora revisemos en nuestra vida si ese primer amor permanece. Si permanece, hermano, mi querido hermano, sigamos adelante porque eso no hay que perderlo. El primer amor no hay que perderlo. Eso hay que llevarlo bien tan dentro. Entonces dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, otra vez, ayuda, ¿verdad? Socórreme. Respondiendo él y dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos? ¿Y qué le dijo? Intencionalmente el Señor lo quiso hacer, humillarla. Saben ustedes, hermanos, lo correcto es que nosotros nos humillemos delante de Dios. Eso es lo correcto. Y eso cuesta mucho. Por eso dice, aquel que se enaltece, ¿qué dice que pasa con él? Será humillado. Aquel que le gusta, como quien dice, demostrar ante los demás, lo va a humillar Dios, seguro. Pero lo más correcto es que nos humillemos delante de Dios. Y dice que aquella mujer oyó las palabras del Señor, le dijo, mira mujer, no está bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, le dijo. Solo con eso. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay que rogar a santos que no hacen milagros, dice, pero ese es un dicho. Ese es un dicho que hay en el mundo. Y ese dicho no proviene de Dios, ese dicho proviene de alguien prepotente. Los hijos de Dios toda la vida vamos a rogar. ¿Sí? Los hijos de Dios toda la vida vamos a suplicar, porque nuestro Maestro es Cristo Jesús. En los días de su carne, dice Hebreos 5:7, rogaba, suplicaba con gran clamor y lágrimas. Vean lo que dice. Entonces, nuestro Maestro es Cristo Jesús. Solo con lo que le dijo a aquella mujer, se hubiera ido. Así. Pero no. Saben ustedes, hermanos, que cuando se pierde el primer amor en nuestra vida, uno ya no acepta ser humillado. ¿Saben ustedes que por causa del Evangelio uno es humillado algunas veces en las empresas? Sí. Uno es humillado, uno es despreciado. Pero cuando usted ama a Jesucristo, el primer amor está en su vida, no le va a importar aquello, porque lo más importante para usted es Cristo Jesús. ¿De verdad? Entonces sigo leyendo, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Impresionante eso. Así es como comenzó la primera iglesia, la iglesia gentil. Comenzó con una humillación, dispuestos a rogarle a Dios, a suplicar a Dios. Ha ido transcurriendo el tiempo, los años. Va pasando el tiempo. Ahora estamos en la época donde los derechos predominan. Los derechos como derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del hombre, derechos de los niños. ¿Saben ustedes que todos esos derechos ante quién se reclama? La mujer reclama sus derechos ante el hombre. Los niños reclaman sus derechos ante los padres. Y al final de cuentas, ¿saben a quién reclaman todos esos derechos? Ante Dios.
Se iba dirigido el golpe, se iba dirigido todo. Pero cuando alguien tiene el primer amor en su vida, no le importa ser humillado, porque ama a Jesucristo, lo busca. Lo más precioso para él es Dios. Entonces dice, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor. Así dice en el otro evangelio. Pero aquí dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El primer amor, entonces, hermanos, se refleja de muchas formas. Aquí les expliqué yo a ustedes en aspectos tan especiales como lo que es rogar, suplicar, humillarse. No importa los desprecios, pero también hay otros aspectos que une a todo esto, que ya se refleja, ya evidencia. Cuando alguien llega tarde ya a la iglesia, cuando alguien no lee la palabra, cuando alguien, como que dice, ya no tiene. Sí, pero hoy me duele un poquito la cabeza. Yo recuerdo que cuando me quería casar, palabra que casi a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana, hice un viaje de Quetzaltenango a San Marcos por tal de caer bien. Sí, por tal de caer bien. Digo yo, si eso hice yo por quedar bien con una familia, a quien usted debe de luchar por caerle bien es a Dios, hermanos. Nunca debemos de perder el primer amor en nuestra vida. Cuando alguien pierde el primer amor, con razón que ya no lee la Biblia, con razón que ya pelea con los demás, con razón que quiere lo mejor para usted, con razón que viene a buscar en la iglesia, ahora viene a buscar novia, novio, viene a buscar aspectos materiales, perdido el primer amor. No, el primer amor a Dios me lleva a mí a valorar la salvación que Dios me está dando. Unos versículos solo los voy a leer porque el tiempo se nos fue rápidamente. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Hasta cuándo? Yo he visto un montón de personas servir tanto a Dios cuando eran solteros. De verdad, así como se los digo. ¿Qué no? Aquí por allá y todo eso. Se casan. Hombres y mujeres. Pero el consejo de la palabra del Señor es: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Capítulo 10, versículo 32. Aquí hay otros versículos, miren, hermanos, pero tan claritos. Dice, versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se vivió antes, lo que usted vivió antes, cuando conoció a Jesucristo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, cuando el Señor llegó a su vida, ¿qué es lo que le pasó a usted? Vino el Señor y le quitó sus cargas, le quitó sus pecados, le quitó sus enfermedades, le quitó sus deudas. ¿Cómo se sentía usted? Gracias, Señor, como tú no hay nadie, le dice uno a Dios. Pero es verdad, pero han pasado los años. ¿Sigue firme eso en su vida? ¿Sigue real eso?
Por eso dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. O sea, toda la gente puesto sus ojos en usted. Qué raro que por ir a la iglesia es capaz de esto. Qué raro que por ir a la iglesia, qué raro que por oír la palabra es capaz de esto. Vinisteis a hacer espectáculos, como que la gente puesto sus ojos en uno. Y dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El consejo para nosotros es esto, como quien dice, después de recordar si lo desheredaron, lo menospreciaron. ¿Saben ustedes qué me dijeron a mí cuando yo empecé a ir a la iglesia? Porque siendo un muchacho, un adolescente, los compañeros que yo tenía, entre ellos se burlaban, decían: vamos a ir a la iglesia, ¿verdad vos? Se decían entre ellos. Amén, le decía el otro, con tal de que yo me enojara. Sí, con tal de que yo me enojara, con tal de que yo me molestara. Hoy vamos a ir a decir aleluya allá en la iglesia, ¿verdad vos? Se decían entre ellos. Con tal de que a mí me sacaran el calor. Pero fíjense, hermanos, de que aquello a mí sinceramente, humanamente, a mí me dolía y me daban ganas de decirle: cállate. Pero después me puse a pensar: esta es mi prueba, dije yo. Esa es mi prueba. Tengo que pasar eso. Y entonces dice, por eso vale la pena recordarse uno de lo que vivió. Entonces dice, el consejo ahora es esto: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande pago, porque galardón quiere decir pago, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No pierda el primer amor, hermano. De verdad, no lo pierda. Ahora ya sabe que es lo que les transmití en esta mañana. No pierda el primer amor. Tal vez usted puede revisar, de repente ha ido en decadencia. Está a tiempo.